tal? Bienvenidos a lo que es nuestro tercer programa de esta nueva serie, una mirada filosófica sobre la ciencia, una serie hecha en colaboración por el Instituto de Investigaciones Filosóficas y la CUAED, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. En esta ocasión, la verdad es un orgullo y un gusto tener con nosotros al doctor José Luis Díaz, un destacado científico, y yo creo que lo mejor para entrar ya rápidamente en nuestros temas es cederle la palabra, presentarlo, cederle la palabra y preguntarle, José Luis, dinos en dos minutos el trasfondo de tu formación, tu trayectoria y cuáles son los temas en los que en la actualidad estás trabajando. Con mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues soy médico de formación de aquí de la UNAM. Empecé a trabajar con un profesor que fue del exilio español, profesor Dionisio Nieto, en psiquiatría clínica, pero después me moví hacia el campus, hacia la ciudad universitaria para hacer neurociencias, y a partir de entonces, 1967, cuando me recibí, soy investigador de la UNAM, y he trabajado pues neurociencias, psicofisiología, conducta animal, y últimamente he estado abocado al problema de la conciencia, sus bases neurobiológicas, su acceso metodológico, cómo se puede acceder a estudiar la conciencia. Y tengo dos áreas grandes de interés, una que es más teórica, que tiene que ver sobre el problema mente-cuerpo, sobre las bases filosóficas de una posible neurociencia de lo mental o de lo conductual, y otra más empírica, más de trabajo de laboratorio, que tiene que ver sobre las emociones, sobre las bases cerebrales de ciertas emociones complejas, como las emociones de la música o las emociones morales. Y bueno, pues trato de dividir mi tiempo en estas dos áreas. Esto que tú llamabas investigación teórica, quizá la podríamos calificar de especulativa más que teórica. Estas reflexiones sí, limítrofes entre las disciplinas estrictamente científicas como las neurociencias y las interpretaciones filosóficas del trabajo realizado en estas áreas. Bueno, la palabra especulativa me suena a la bolsa, ¿no? Entonces no estoy tan seguro. Me dicen a mí que soy el filósofo de los neurocientíficos y el neurocientífico de los filósofos. Es decir, están estas dos áreas de la filosofía y las neurociencias. Sí. Cada una tiene su trinchera y sus formas de trabajo, su metodología. Sí. Y yo de alguna manera trato de tener un pie en una y otro en otra, aunque se me desconyunta un poco las caderas porque están muy lejos. No lo dudo. Pero bueno, déjame abordar el tema, uno de los temas que tú has mencionado, que me parecen particularmente interesantes. Hablaste de psiquiatría. Visto desde fuera, la psiquiatría es un estudio médico de desórdenes de conducta, de personalidad, y obviamente es el estudio del cerebro que tiene en conexión con esta clase de manifestaciones corpóreas. ¿Tú cómo definirías la locura? Si hay alguna definición. La locura es un término popular que técnicamente en la especialidad de psiquiatría se conoce con el término genérico de psicosis. Sí. La psicosis en forma genérica es una alteración de las funciones mentales que ponen al individuo, digamos, fuera del contacto con la realidad. Hay alteraciones en la percepción, en el juicio, en el pensamiento, en el comportamiento, en las emociones y demás, que se quitan la adecuación del sujeto con su medio ambiente social. ¿Pero qué tiene que ver eso con el cerebro? Bueno, pues esta es una pregunta de trasfondo histórico y filosófico muy importante. Depende un poco de con quién se hable. Para una gente entrenada, con un profesor de neuropsiquiatría, discípulo de Cajal, de la escuela europea y demás, la locura debe tener un fundamento cerebral. Yo creo que hoy día esta vieja discusión sobre qué es lo que pesa más en la mente en general y en los trastornos mentales en particular, si lo biológico cerebral
o lo cultural, social y demás es una cosa relativamente rebasada. Yo creo que los dos factores intervienen de una manera muy clara. Hay bastante evidencia de que el sistema biológico, el sistema cerebral, está dañado. Hay un terreno propicio que consiste en la falta de establecimiento de ciertas conexiones, o en el problema de la neurotransmisión, de los neurotransmisores y demás en el cerebro, que da la pauta para que el sujeto que está en condiciones vitales y demás determinadas desarrolle alteraciones de comportamiento y alteraciones mentales. Pero, digamos, yo puedo imaginar a un sujeto que presenta todas las manifestaciones, los síntomas de la psicosis, y cuyo sistema nervioso y su vida cerebral está perfectamente en orden. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a tomar el Quijote. El Quijote me parece a mí el loco perfecto. ¿Por qué? Es un individuo que tiene un sistema de creencias armado, consistente, pero que es inmune a la realidad. Es decir, el Quijote llega y ve a una venta, a una fonda, y ve colgados unas bolsas de vino, de cuero, cree que son gigantes, acuchilla, todo eso destruye, todo hace un desastre. Llegan ahí y le dicen, ¿pero qué no ves lo que estás viendo? Y el tipo responde, no, es que a ustedes los engañó el mago, no sé qué, y ustedes no ven. Bueno, pero es que mira, ya te demostré que no hay mago. No, es que lo que pasa es que ustedes están bajo los... Y no hay manera de refutarlo. A mí me parece que la locura es, en este sentido, un sistema de creencias que no puede ser confrontado con la realidad. Y el sujeto vive su mundo interno, por así decirlo, independientemente de lo que esté pasando. Y ese sujeto puede tener un sistema nervioso perfecto y puede tener una vida cerebral perfecta, y tú disecas al Quijote y no encuentras ningún problema. Entonces, ¿qué relación hay entre el cerebro y la locura o la psicosis? Bueno, la manera como lo pusiste implica una serie de creencias tuyas, claro, al respecto, claro, que yo siento que no comparto por varias razones, sí, algunas teóricas y otras empíricas. Sí. Las teóricas serían, dicho de forma general, que no hay nada mental que no tenga un correlato cerebral. No puede existir una mente separada del cerebro. Uno puede creer varias cosas, uno puede ser dualista, puede creer que existe un mundo de lo mental, de lo espiritual y demás separado del cerebro. Sin embargo, aún los dualistas aceptan que para manifestarse en el cuerpo humano y demás, la mente necesita del cerebro, como un radio necesita, o como las ondas de radio necesitan un aparato para expresarse en un aparato en particular, ¿no? como un radio escucha, pues, ¿no? Entonces yo no creo que exista nada mental, normal o anormal, que pueda existir fuera de una manifestación cerebral. Eso no implica que haya un factor cultural y social y demás que lo engendra y que le da sus contenidos y le da las creencias y demás. Eso también lo acepto y me parece que no hay ninguna contradicción. Entonces, tampoco me parece aceptable la segunda parte que dijiste, que si uno diseca al Quijote no va a encontrar que su sistema nervioso funciona mal. Necesariamente funciona mal si su mente funciona mal. Porque hay que hablar, yo creo que hoy día, del sistema mente-cerebro. Todo lo que pasa en la mente pasa en el cerebro y no todo lo que pasa en el cerebro pasa en la mente, pero hay una correlación estrechísima. Cualquier cosa que sucede en la mente, cualquier recuerdo, ya no digamos patología mental, cualquier recuerdo, cualquier percepción, cualquier creencia, tiene un trasfondo o una contraparte o un fundamento cerebral. Pero eso presupone una interpretación, digamos, un tanto ingenua de lo que son las creencias y de lo que es creer algo, una interpretación filosófica estándar. Es decir, tú estás tomando la palabra creencia como un sustantivo y dices, bueno, la palabra tiene un significado, me tiene que remitir a algo. Yo digo de alguien que tiene tal o cual creencia,
estoy diciendo que está en tal o cual estado, en un estado mental determinado, y como asumo, sin demostrar, que todo lo mental tiene que estar conectado con lo físico, y he asumido que no puede haber nada mental que no tenga un correlato físico, porque ese es un axioma en tu planteamiento, entonces yo tengo que tratar de encontrar el estado cerebral correspondiente al estado de la creencia. Pero eso es el resultado de una lectura, de una interpretación, digamos, fundada en la gramática superficial. La creencia, la palabra creencia funciona de este modo. Pero en realidad cuando nos vamos a la cuestión, al tema de la adscripción de creencias, vemos que no tiene nada que ver con estados. Un estado es algo que tiene una ubicación temporal, pero nadie dice, yo creí entre 3 y 4 que la Tierra le daba la vuelta al Sol. Yo creí a las 3 que 2 más 2 es igual a 4. El concepto de creencia está siendo interpretado y luego, claro, me veo en el problema de encontrar un correlato. Pero es que esa interpretación inicial era falsa, ¿sí? No es así como funciona el concepto de creencia. Nosotros partimos de una plataforma en la que hacemos adscripciones de estados mentales, ¿sí? Yo creo que, por ejemplo, pienso que tú crees que estamos en Ciudad Universitaria, pienso que crees que estamos en la Ciudad de México. ¿Por qué? Bueno, porque hay una serie de respuestas, conductas, un trasfondo conductual en ti que me permite adscribirte esa creencia. No te puedo adscribir la creencia de que estamos en Beijing, por muchas razones, ¿verdad? Pero todo eso está a la luz, y la adscripción de creencia es algo que se maneja en este plano de interrelaciones entre personas. ¿Qué tiene que ver el cerebro con eso? Todo. Tiene que ver todo, porque para que haya comunicación entre personas tiene que haber comportamiento, cuyo comportamiento está basado en una serie de pautas del cerebro que emiten ese comportamiento, incluso el comportamiento verbal. Sabemos de sobra en neurociencias las partes del cerebro que están involucradas en la emisión, en la comprensión del habla y demás, ¿no? Entonces, esto está claramente codificado en el cerebro. Nuestra expresión verbal, además, se transmite de una persona a la otra, y la otra la recibe mediante la percepción. Y conocemos también todas las zonas cerebrales que intervienen en la percepción del habla, en la comprensión del habla y en no totalmente, desde luego, no sabemos mucho de la neurosemántica, de realmente cómo comprendemos el significado de las palabras. Eso es más complejo. Pero tenemos toda una serie de razones fuertes por las que pensar que lo que estás diciendo, este mundo transsubjetivo, sí, de persona a persona, sucede desde luego en un campo social, pero sucede gracias a mecanismos cerebrales de emisión y de recepción de comportamientos y de percepciones. A ver, no percibimos creencias. O sea que cuando yo expreso una creencia no es que tú la percibas vía, por ejemplo, los ojos. La percepción de creencias es algo distinto. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí me parece que hay aquí una confusión generalizada, en el sentido de que se está tomando una condición necesaria para que algo sea posible con una explicación de lo que es ese algo. Estados mentales, pensamientos, creencias, imaginación, dudas, lo que sea. Para que eso pueda darse, obviamente que tiene que haber un cuerpo, vida cerebral, sistema nervioso y todo lo que eso involucra. Pero eso no quiere decir que la creencia sea eso. Es como decir, mira, conducir requiere de un coche con llantas, gasolina, pero eso no quiere decir que las llantas y la gasolina sean el conducir de un auto. Son fenómenos distintos, ¿no? Entonces, sigo preguntando, es decir, la investigación neurofisiológica es crucial por consideraciones de orden causal. Y entiendo por consideraciones de orden causal que permiten la manipulación de eso que se está estudiando. Yo tengo una explicación causal del habla cuando sé que si mutilo esta parte de aquí del cerebro, el lóbulo tal o lo que sea, el sujeto ya no va a poder hablar. Eso lo sabemos, es decir, porque esa es una condición necesaria. Pero eso no quiere decir que hablar, comprender y demás sea
lo que pasa en el cerebro cuando está funcionando y cuando el sujeto está hablando de manera normal, porque son dos cosas distintas. Bueno, son dos cosas distintas desde el punto de vista de la perspectiva, no desde el punto de vista de lo que ocurre, digamos, en el sentido más fino de la esencia de las cosas, pues. No sé si hablar de esencia, sobre todo con un filósofo, sé que me voy a meter en un pantano, no. Pero bueno, mira, tienes razón en cierta parte, pero creo que después haces una separación muy tajante que yo no suscribiría. Alguna vez escuché a un filósofo del lenguaje bastante conocido, Jerry Fodor en particular, que decía que a él, como lingüista, como filósofo del lenguaje, no le interesaba el cerebro. Y ponía el siguiente ejemplo. Dice, es como si yo fuera ingeniero de aeronáutica. A mí me interesa saber cómo vuelan los aviones, los papalotes y las moscas. Sí. Soy ingeniero de aeronáutica. Lo que menos me interesa saber es de qué están hechos los aviones, los papalotes y las moscas. Entiendo que es muy importante que tiene que haber un sistema material que produzca que los ciertos aparatos vuelen. Pero a mí no me interesa eso. Yo tengo otra metodología. Yo trabajo con un túnel de aire y meto ahí a mis modelos y demás, y es algo totalmente distinto. Sí. Creo que es exactamente tu argumento. O sea, una cosa es el tratar de ver la creencia como un fenómeno psicosocial, de tipo lingüístico y demás, y otra cosa es tratar de decir, está asociada a una base material que yo no niego que sea el cerebro. Sí. Bueno, yo creo que esto es cierto desde un punto de vista metodológico, o sea, la creencia la pueden estudiar los filósofos o los lingüistas o los psicólogos y demás, pero también, diría yo, la pueden estudiar los neurobiólogos. Es más, ¿qué es una creencia? Una creencia es que tú tienes un postulado, tú postulas algo, pero además de ese componente que es fundamentalmente lingüístico, tienes una proposición, yo creo en Dios, por ejemplo, ¿no? Es una proposición. Aparte de que esto es lingüístico esencialmente, también hay una, digamos, una apuesta afectiva de que esto es verdadero. Las dos cosas, la consideración puramente lingüística y la apuesta afectiva pueden ser estudiadas neurobiológicamente y están siendo estudiadas neurobiológicamente. Lo que menos tratamos de decir hoy en día los neurobiólogos, y fue un error del pasado, es decir, no es nada más que, o tratar de reducir la creencia a neuronas. No se trata de eso. Yo lamento mucho, en verdad, que me hayas puesto del lado de Jerry Fodor, que es un pensador que, digamos, vamos a decirlo suavemente, me es ajeno, pero tendería a coincidir en algún punto con lo que él dice, pero más bien yo presentaría la idea de este modo. Tenemos un concepto inicial común compartido de creencia, que no es lo que tú estabas diciendo, pero bueno, en eso estamos todos de acuerdo, todos los hablantes, todos sabemos autoadscribirnos creencias, expresar nuestras creencias y adscribírselas a los demás. Y luego, por distintas razones conectadas con métodos de investigación, métodos de experimentación, aparato teórico, etcétera, se van desarrollando nuevos conceptos de creencia. Y hay un concepto de creencia neurobiológico, como puede haber un concepto de creencia legal, como podría haber un concepto de creencia poético, religioso, etcétera. Son emanados todos ellos del concepto inicial, del concepto madre, por así decirlo. Lo único que no puede pasar es que estos nuevos conceptos, que están circunscritos a sus distintas áreas de aplicación, sean o una explicación o el reducto al cual se retrotraen todos los demás. En ese sentido no hay la esencia de la creencia. Los neurobiólogos, cuando hacen experimentos, por ejemplo, con ratas, y le ponen trampas para ver dónde está el queso, y luego dices, la rata creyó que el queso estaba por acá, le atribuyes una creencia en tu concepto original, y luego tratas de buscar si hay alguna conexión entre la creencia que tú le adscribes y el funcionamiento del cerebro en ese caso particular. Pero bueno, eso es ocupa un margen muy estrecho, es para esa clase de experimentos que hablan de creencia. Entonces, lo que yo he dicho en varias ocasiones, ¿qué se produce aquí?
que los científicos generan un concepto, un conflicto conceptual porque son muy flojos. Son flojos no experimentalmente ni teóricamente, sino lingüísticamente, porque no quieren construir el nuevo concepto. Ellos deberían decir, bueno, mi concepto de creencia neurobiológica, y entonces ya. Mi concepto de creencia neurofisiológica, ya. Mi concepto de creencia psiquiátrica, y ya. Y entonces ya entendemos de lo que están hablando, pero siguen hablando de creencia usando el concepto que todos manejamos, por así decirlo, robándoselo. Y entonces generan un problema de orden filosófico, que no obstaculiza la investigación científica, desde luego. Esto es una característica de la filosofía. Es interesante para interpretar y podemos estar equivocados, pero la investigación científica sigue su curso. Pero claro, las interpretaciones ahí van a diferir. ¿Tú estarías de acuerdo con esto? En buena parte sí, Alejandro. Creo que empezamos a coincidir. Sí. Efectivamente, creo que estamos en un terreno, y más en la actualidad, en donde una serie de conceptos que fundamentalmente han sido manejados por la filosofía están siendo manejados por la neurociencia. Sí. Y creo que en ese traslado, en esa traducción, diría yo, de conceptos, hay problemas, Sí. como en toda traducción. Exacto. ¿no? Lo que sí hemos rebasado, y creo que en eso ya nos pusimos de acuerdo, es que la neurociencia actual no trata de hacer una explicación completa y reductiva de cosas tan grandes como es la creencia. Al estar estudiando una creencia en un paradigma experimental, y no con ratas, sino con seres humanos, que tienen creencias y las están expresando, hay paradigmas en los que, por ejemplo, un sujeto lee un problema particular, tiene que generar una creencia para responderlo, y en ese momento le estamos tomando una resonancia magnética del cerebro, Sí. y vemos qué áreas están involucradas en eso. El neurocientífico estaría verdaderamente mal si tratara de decir, es que ya encontramos el sitio de la creencia, o lo que es la creencia. o lo que es la creencia. Ya. Estamos encontrando alguna pauta neuronal que se correlaciona con, estoy siendo muy cuidadoso con el lenguaje, Sí, se claro. correlaciona con el manejo de la creencia en el momento que el sujeto la está teniendo. Ya. Eso es todo lo que podemos decir. Ya. Y yo digo, nada más y nada menos. Sí. Es mucho decir. Es mucho, desde luego. Pero lo que sí queda claro, y por tu ejemplo que me parece muy ilustrativo, es que sea lo que está pasando en esa masa encefálica, no tiene nada que ver ni con contenidos, Ajá. ni con verdad, ni falsedad. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, piensa. Es simplemente materia orgánica operativa, en operación, funcionando, pero cómo en la materia podrían incidir, aparecer la verdad, la falsedad, la orientación, la intencionalidad. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí, bueno, eso es muy wittgensteiniano. Eso sí no lo vas a negar, tu filiación. No, al contrario, la estoy aplicando, pero sí. Sí. Muy de Wittgenstein. Mira, en algo estoy de acuerdo y en algo quizás no tanto. Efectivamente, no tiene que ver con contenidos. Tiene que ver y no tiene que ver. Es decir, los contenidos de alguna manera deben estar siendo manejados por nuestro aparato perceptivo, por nuestro aparato lingüístico y por nuestro aparato cerebral en forma general. Tiene que ser manejado. Eso no quiere decir que ahí resida. El contenido de una proposición, una creencia, es algo que se maneja en el mundo de la comunicación, en el mundo social y demás, ¿no? Pasa por el cerebro. En el momento en que yo estoy entreteniendo una creencia o considerando tu argumento, algo pasa en mi cerebro para realizar ese comportamiento, necesariamente. Pero no hay una identidad en ese sentido. Pero decir que no tiene nada que ver, ahí ya no llegaría. Tiene algo que ver. No sabemos qué. La diferencia entre procesamiento y contenido es muy importante y muy interesante, y estoy de acuerdo contigo en eso. O sea, como neurocientíficos podemos ver qué sistemas o qué subsistemas del cerebro están involucrados en una emoción, en un pensamiento o en una percepción. Eso ya se hace. Lo que no sabemos es cuál percepción, cuál pensamiento, ese es el contenido. En eso, por ahora,
y yo no sé si en el futuro habrá forma de penetrar con un conciencioscopio, ¿verdad? Sí, que yo pueda apuntarte a la cabeza y decir, estás pensando, en realidad me dices esto, pero estás pensando esta otra cosa. Sí. Eso no está a la vista. O sea, eso es ciencia ficción. Sí, desde luego. Yo creo que has tocado un punto que es crucial, ¿no? Es decir, tú estarías de acuerdo en que no hay como conclusión de esta primera parte, no es posible hablar de una reducción de, sea lo que sea, la vida mental a la vida física. Sí. Y que en última instancia es un misterio para los científicos que contemplan desde esta perspectiva el problema mente-cuerpo en general. Va a ser siempre un misterio, no hay una idea de por dónde podría venir la solución para encontrar esta correlación entre los contenidos de nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestra imaginación y los estados, las configuraciones neuronales, cerebrales, los estados cerebrales. ¿Sería cierto esto? Porque entonces habría que orientar la investigación científica en una dirección diferente, quizá. Quizás. De nuevo matizar lo que acabas de decir. Sí. Lo pones de una manera en que yo tampoco lo suscribiría palabra por palabra. Ya. Sí, efectivamente, yo no soy un partidario de la reducción de lo mental a lo cerebral. Sí. No creo que vaya a desaparecer la facultad de psicología sí. cuando tengamos una facultad de neurociencias lo suficientemente grande sí. como para saber todo lo que pasa en el cerebro, sí. ¿no? Alguien ha dicho, con buen sentido del humor, que buscar la mente en el cerebro es como escarbar la tierra buscando la gravedad. Sí. Nadie niega que la gravedad depende de la tierra, pero no la vamos a encontrar rascando la tierra. Sí. Esta es una buena caricatura, pero no es particularmente verdadera. Sí. Usaste dos palabras al mismo tiempo y con una estoy en acuerdo y con otra no. Dijiste, no vamos a poder reducir lo mental a lo neurofisiológico, no lo vamos a poder explicar plenamente de esa manera. Pero usaste la otra, en donde yo sí apuesto un poco más por ella, la correlación. En el momento en que tengamos una psicología cognitiva, mental bien desarrollada y una neurociencia bien desarrollada, vamos a poder establecer puentes correlativos entre una y otra, como este que acabo de decir. Durante la creencia se está activando tales módulos cerebrales y demás. Eso es un camino para ir haciendo correlaciones fuertes. Esas correlaciones fuertes para mí sí van a constituir una psicofisiología del futuro, ¿no? Bueno, con este punto de vista optimista, yo creo que terminamos esta primera parte y regresamos en un minuto. Muchas gracias. Bueno, pues estamos de regreso con el doctor José Luis Díaz y vamos a seguir conversando con él sobre estos temas filosóficos relacionados con las neurociencias y la psicología. Ya de por sí hay un problema de conexión, yo diría, teórica entre la psicología y las neurociencias, porque la psicología, como bien dijiste al final de tu alocución, pretende ser una disciplina autónoma que, aunque mantenga relaciones con otras disciplinas científicas,
De todos modos va a tener un ámbito de investigación propio e irreducible a cualquier otra clase de investigación. Pero bueno, hay otros fenómenos y otra dimensión, me parece, de la vida que queda un poco fuera de lo que se ha considerado aquí, o no le hemos concedido la suficiente importancia, y es todo lo relacionado con el lenguaje. Yo puedo imaginar, por ejemplo, una tribu de gorilas. De hecho, en algunos programas de televisión que ha habido, de los pocos buenos que hay sobre animales y demás, está yo viendo uno sobre gorilas y ve uno en sus sistemas de comunicación muy primitivos, de manera incipiente o radiográfica, por así decirlo, lo que es el lenguaje humano. Hay gruñidos de gusto, de peligro, y se comunican entre sí. Y se dicen, vamos a ponerlo así, aunque sea de manera muy primitiva, cosas, se transmiten, yo diría, de forma muy primitiva, pensamientos. Igual que cuando las leonas van a cazar, tienen un sistema de comunicación muy primitivo, pero se dicen, ve para acá, ve para allá, va a salir corriendo por acá, atrapa, etcétera, ¿no? No se dicen eso es una transcripción lingüística que yo estoy haciendo, pero hay un sistema de comunicación. Y es a partir de ahí que surgen las ideas de pensamiento, transmisión de pensamientos, creencias, dudas, etcétera, ¿sí? Los gorilas podrían haber desarrollado, o podrían desarrollar en principio su sistema de comunicación. Vamos a suponer que quitamos a los hombres, a los grandes destructores de la tierra, los quitamos y ellos se desarrollan, y desarrollan su sistema lingüístico, hasta llegar al lenguaje actual, como el nuestro, con su gramática, sus estructuras y demás. Allí ellos hablarían de que el gorila tal dijo tal y pensó tal cosa cuando estaba haciendo tal cosa y su creencia, y vio tales y cuales cosas y expresó su dolor de tales y cuales maneras, y no habría para nada lenguaje de cerebro, vida cerebral, no habría explicaciones causales de ninguna índole, pero tendrían todos los conceptos que nosotros tenemos. Entonces eso quiere decir que nosotros, el hablante normal, que por lo tanto presupone una comunidad de hablantes, no es un individuo solo, sabe lo que es una creencia, lo que es tener un dolor, lo que es que otra persona tenga un dolor, que imagine y que piense y todo lo demás. Y eso es un universo autosubsistente. Lo que viene después son anexos y explicaciones de otra naturaleza. ¿Tú estarías de acuerdo con ese cuadro? Sí, desde luego. Se puede desarrollar, a través de la historia los pueblos humanos han desarrollado múltiples lenguas naturales, se han comunicado con ellas y demás, y es apenas hasta muy recientemente que estamos preguntándonos y encontrando algún tipo de correlatos o de fuentes de ese comportamiento altamente simbólico en algunas propiedades del cerebro, pero se pueden desarrollar perfectamente sin ellas. Sí, lo que pasa es que digamos, si tú aceptas ese cuadro, hay ciertas otras explicaciones que me parecía que tú estabas un poco abogando por ellas, que entonces ya no son viables. Déjame ejemplificar esto con el caso de los colores. Me parece que tu punto de vista podría ser presentado más o menos de esta manera, que sería como el del físico. Es decir, nosotros sabemos que si se hace pasar un rayo de luz a través de un prisma, el rayo de luz blanca se descompone, viene el espectro de los colores, tenemos los colores del arco iris. Entonces viene el físico, mide las distancias, etcétera, y nos dice las longitudes, nos dice, mira, el rojo es tal cosa. ¿Sí? Pero no es eso. Ese es el punto, ese no es el rojo. Es decir, los aztecas, los griegos, los persas, los chinos, los egipcios, todos ellos sabían lo que era rojo y no tenían la menor idea de las longitudes de onda. ¿Eso quiere decir que lo que el físico hace es falso? No. El resultado experimental es impecable, no hay nada que decir. Lo que está mal es la interpretación que a menudo se hace de ese resultado experimental,
Bueno, y no podría estar pasando lo mismo en el caso de la vida mental en un sentido general, que bien a bien no sabemos de qué hablamos, y las investigaciones sobre el cerebro. Tu ejemplo es estupendo, porque se puede trasladar de la siguiente manera. Rojo, vamos a decir que estoy de acuerdo con que el rojo no es idéntico a tal longitud de onda. Para que sea, en todo caso, idéntico a, necesita ser visto por alguien que lo califique de rojo. Y es en donde entonces interviene todo un sistema lingüístico y de creencias, ¿no? Pero ¿qué tal si, vamos a ponerlo de esta manera, y lo pongo como un problema porque no lo tengo resuelto, desde luego, nadie lo tiene resuelto, creo yo. No, claro. En el momento en que yo veo el rojo, lo miro y lo califico de rojo, de nuevo, algo está pasando en mi cerebro. Suponte tú que llegara yo a conocer con bastante detalle qué está pasando en mi cerebro en el momento en que yo veo el rojo y lo califico de rojo. Sí. Y digo, bueno, la parte en donde yo estoy decodificando el color rojo por mis ojos, tales neuronas y tales otras están descargando. Esas están encargadas de, vamos a usar estos términos, ¿sí? Que yo mismo soy reticente a usarlos con toda precisión, pero bueno, estas neuronas están involucradas en el ver rojo. Pero cuando yo le pongo el nombre de rojo, resulta que viene un aparato lingüístico que ya reside en otra parte del cerebro, que se comunica con el anterior para decir, este color que estoy viendo se llama rojo. Y estoy diciendo, eso que estoy viendo se llama rojo. Y tú también le llamas así. ¿No? Y seguramente en tu cerebro, apuesto, que de alguna manera en tu cerebro están pasando cosas bastante similares a las mías. Sí, yo no quisiera hablar de lo que está pasando en mi cerebro, pero no hace falta. No, pero te voy a decir por qué. Es decir, vamos a suponer, siguiendo un poco con la lógica de la ficción neurofisiológica, que pudiéramos tener no solo una fotografía de un estado cerebral, sino toda la película. Y que cada vez que alguien ve rojo, podemos grabar de alguna manera las actividades cerebrales en toda su complejidad, colores, dimensiones y demás, temporalidad, etcétera, ¿no? Y entonces, siguiendo con la explicación que tú estás dando, mira, diríamos lo siguiente, mira, cada vez que él ve rojo, y eso sí es cierto que cada vez, pero bueno, vamos a asumir eso, él ve rojo, aquí hay cierta actividad vía el nervio óptico que llega hasta el cerebro, ahí hay una conexión con otras partes del cerebro, y entonces él dice ver rojo porque ahí se producen tales y cuales conexiones causales y demás, se producen unas cosas a otras, etc. Bueno, vamos a llamar a ese estado el estado A1 y el estado A2 del cerebro. Correlacionados, que una palabra más general y vaga quizá no pueda haber, pero influencia quizá podría ser correlacionado con el acto de percepción de ver rojo. Entonces, ya tenemos esta película y entonces quitamos rojo. Y ahora empezamos a decir, fíjate que él está en A y en B. Y la gente diría, bueno, qué interesante que está en A y en B, pero no me está hablando de los colores. Me está hablando de su situación cerebral, por así decirlo. ¿Sí? Que es cierto que hay una conexión porque se estableció empíricamente a posteriori, sí puede ser. También pudiera darse el caso de que sistemáticamente, siempre que alguien ve rojo, tuviera una actividad hepática particular y que esta correlación fuera sistemática y que se pudiera establecer. Entonces diríamos que el ver rojo consiste en última instancia en tener ciertas irritaciones en el hígado. Sería absurdo, ¿o no? Totalmente. Pero no es una consecuencia de esta posición. Yo creo que no, porque hay una enorme cantidad de información que nos implica que el cerebro está involucrado en el ver rojo y el hígado no. Sí. O sea, sería un absurdo metodológico y científico el decir que hay, aunque hubiera una correlación en el hígado, habría que buscarle una explicación por otro lado que no fuera causal. Ahora, de nuevo, tienes razón en una parte, y la parte es esta que estamos viendo todo el tiempo. ¿Puedo yo pensar que una vez que tenga yo,
Ok, estos que les llamas como A1 y A2. Sí, los sistemas. Bueno, sí. El sistema A1 visual Sí. lo tenemos bien caracterizado y se prende cuando el sujeto ve rojo. El sistema A2 se enciende o se activa cuando el sujeto le llama rojo a esta experiencia, a este color. Sí. Y los dos, estoy suponiendo que tienen, que dan no sé si una explicación completa, no lo creo, pero sí una correlación fuerte, vamos a llamarlo de esa manera, con la experiencia de ver rojo y nombrar rojo al rojo. Puede suceder que ese mismo sistema se active de otra manera, o por otro estímulo, o por otra situación. Por ejemplo, y te la voy a poner porque eso ya existe ahorita. Si yo imagino el color rojo, resulta, ¿sabes que lo que sucede en el cerebro es fascinante? Se enciende la misma zona que se enciende cuando tenemos una percepción. Quiere decir que tenemos un acto mental que es bastante diferente de la percepción, que es con los ojos cerrados no estoy percibiendo nada, me imagino un color rojo y se me descarga se produce exactamente A y B o A y A1 bueno, y A2. Eso yo lo vería no como un problema filosófico, lo veo como un reto científico de enorme magnitud y sumamente interesante. Desde luego, pero también como una especie de refutación de una posición. Sí, de una posición identista, llamaría sí, yo. pero tú mismo estabas diciendo al principio de la plática que no como un axioma de tu construcción de toda esta problemática, que no puede haber un estado mental que no tenga un correlato físico. Y en tu mismo ejemplo resulta ahora que tenemos dos estados mentales conectados con uno y el mismo estado físico. Entonces, el axioma ya no funciona. No, sí funciona porque estás haciendo una dicotomía en tu propia manera de preguntarlo, mental y físico. Percibir e imaginar. Entonces resulta que puedo percibir rojo e imaginar rojo y lo conecto con uno y el mismo estado cerebral. Sí, pero de ahí no se puede concluir de que por esa evidencia decimos que el estado de ver rojo es algo distinto a, bueno, no distinto, separado de. Pero si es el mismo estado cerebral, ¿por qué eso explica? ¿Cómo explica la diferencia? Diferencia entre estados mentales. Bueno, porque no es una explicación completa, desde luego. Necesitamos encontrar. Esto depende un poco del modelo que estemos utilizando para explicar funciones mentales a través de la neurofisiología. Sí. Yo lo pondría, digamos, con ese grado de modestia. Yo no creo que podamos reproducir en el cerebro el todo de la vida mental. Bueno, mira, es que yo creo que todos partimos, y tú incluso en tus preguntas también, todos partimos de algún tipo de axioma o de teoría mente-cuerpo. Los dualistas van a utilizar hasta el lenguaje, de cierta manera, para hacer sentir que lo mental y lo físico son dos cosas diferentes. Los materialistas a ultranza o identistas tenderán a hacer lo contrario, ¿no? O sea, ni los filósofos ni los científicos nos liberamos. De filosofía. Sí. Pero a ver, déjame preguntarte otra cosa. Es decir, porque a mí me gusta mucho esta temática, desde luego, algo he trabajado al respecto, pero claro, también desde otra perspectiva. Me parece, una de las convicciones que tenemos en filosofía es que la investigación científica se puede ver alterada para mal por creencias filosóficas equivocadas, erróneas, por falacias que pueden estar operando permanentemente sin que el científico se dé cuenta. Y eso, como digo, no obstaculiza su trabajo cuacientífico, pero sí desvirtúa su lectura de sus propios resultados. Aquí parecería que está involucrada lo que se llama la falacia meriológica en todos estos enfoques. La falacia meriológica consiste, como su nombre propio lo indica, en adscribirle a una parte lo que solo se puede adscribir del todo. En nuestro caso, ¿qué significa eso? Nosotros adscribimos de las personas estados mentales, de los seres humanos tal como los conocemos. El Señor piensa, argumenta, imagina, razona, cree, llora, todo ese tipo de cosas. Pero cuando se empieza a trabajar por el lado de las neurociencias,
inmediatamente se comete, por una interpretación errada del lenguaje, la falacia meriológica, y se empieza a hablar del cerebro como que lee, tiene información, recuerda, el cerebro prescribe, te llama la atención, te dice, etc. Y eso es absolutamente falso. Son metáforas que son tomadas literalmente. Entonces no pueden querer estar diciendo eso. El cerebro ni imagina, ni piensa, ni ordena, ni nada. Eso lo hacen las personas. Y la falacia consiste en traspasar todo ese lenguaje al lenguaje cerebral. ¿Es ese o no un problema en la interpretación filosófica del lenguaje de lo mental y de la neurofisiología? Totalmente. Y eso permea todas estas discusiones. Sí, de nuevo hay que matizar. Creo que hacemos ese tipo de falacias en muchas otras cosas. Cuando un arquitecto habla de ciertas propiedades de una construcción, de una casa, a veces hace esa misma falacia. Y creo que, aunque es falsa, puede entenderse que la haga. Puede, por ejemplo, decir determinado tipo de curva en una puerta o tal y por aquí se debe a la estructura de las varillas que están involucradas en este asunto, ¿no? Ya. Está reduciendo una propiedad que es de la casa completa, Sí. a una propiedad que es de alguno de sus componentes. Sí. Esto es parte de nuestro lenguaje habitual y es cierto que puede llevar a una falacia que queremos evitar. Sí. Y yo sí, de hecho, en algún libro que escribí sobre la conciencia hago un argumento fuerte en este sentido. No podemos evitar, de hecho no queremos evitar, que es el individuo completo, el organismo completo, al que le suceden estados mentales y el que ejerce un comportamiento. Sí. Sabemos, por otra parte, que tanto el comportamiento como los estados mentales dependen crucialmente de un funcionamiento del sistema nervioso, pero no podemos ascribirle al sistema nervioso ni el comportamiento ni los estados mentales. En eso estamos de acuerdo. Sí. Pero eso tampoco lleva a la idea de que, fodoriana, de que para qué estudiarlos, ¿no? Sí. ¿Estarías de acuerdo con él? O sea, No, desde luego. La alusión a Fodor me parece. Yo te estoy trapeando un poquito. No, sí, yo sé. No, estoy de acuerdo con eso, pero creo que coincidimos. Quizá en lo que no coincidimos es en la extracción de las consecuencias de esa constatación. Es decir, parecería que lo que tú estás diciendo es que no podemos zafarnos de esa forma de describir ciertos hechos, y que lo que no entendemos es que se efectuaron ciertas transiciones semánticas que queremos decir otra cosa, pero que la seguimos interpretando mal. Y eso es lo que yo quería sostener. Sí. Es decir, que el trabajo de neurofisiología y neurobiología y todo eso, se tiene que seguir haciendo y ojalá y se desarrolle. El problema es con la lectura de los resultados, ¿no? Es un poco como, y eso pasa en todas las ciencias, es como hablar en biología, sí, queremos hablar de fenómenos de vida y demás, pero hay quien va a extraer conclusiones vitalistas, lamarckianas, darwinistas, creacionistas, etcétera. Estas interpretaciones filosóficas se filtran y un poco la labor es la de ver qué posiciones hay y en dónde podría haber errores. Sabemos que si hay una posición filosófica tiene que ser errónea, pero porque los partidarios, digamos, de la concepción wittgensteiniana de la filosofía queremos sostener que la filosofía en este sentido que acompaña la investigación científica es siempre una construcción equivocada y que lo que podemos hacer es aclarar esto mediante preguntas a los científicos mismos, lo que quieren decir cuando usan estas nociones. ¿Tú qué quieres decir cuando usas la palabra emoción, por ejemplo? Tú te quieres referir a ciertos fenómenos de la vida cerebral o de la vida del sistema neuronal en conexión con enzimas, neuronas, descargas de esto o aquello. Eso es lo que tú quieres decir, no otra cosa. No, para nada. No. Cuando yo hablo de emoción, hablo en el sentido psicológico del término. Sí. Hablo en el sentido de que un organismo tiene una respuesta a un estímulo que lo mueve, de ahí la palabra emoción, que lo mueve a ciertos comportamientos adaptativos hacia ese estímulo.
Pero eso no es una emoción. Bueno, eso es un componente fundamental de la emoción para entenderla. La parte fundamental de la emoción es la parte fenomenológica del que se siente tener determinado tipo de estado. Tampoco. ¿Tampoco? No, yo diría que no. Entonces, ¿cuál es la yo emoción? creo que el concepto de emoción es un concepto formado casi exclusivamente, quizá no, pero con el rostro humano. Porque si tú, es un concepto fisonómico. O sea, si tú quitas la expresión de emoción, de risa, de tristeza, de llanto, entonces, ¿cómo se construiría el concepto de emoción? El miedo. Si tú le quitas la expresión facial a alguien y tenemos gente que no se mueve nunca, ¿tú cómo podrías distinguir cuándo está contento, cuándo está de luto, cuándo está feliz, cuándo está emocionado, ahora sí que emocionado por un afecto, por lo que sea? ¿Cómo podríamos distinguir? Los conceptos de emoción se configuraron en relación con las expresiones faciales. Bueno, esa es una teoría. Ahora, si no, imagínate, entonces podría haber alguien así y podríamos nosotros, mediante estudios internos del cuerpo humano, decir, es que está en la emoción excitación. Bueno, ¿no? hay quien lo dice. Hay quien lo dice. Digo, tú estarás... ¿Y se aplica? Se aplica y, bueno, se aplica con el detector de mentiras. Llegamos a eso. Bueno, se aplica de esa manera, no es un extremo. Mira, el asunto del rostro facial de la emoción es fascinante. Sí. Y está en un debate, ese probablemente para mí, en este momento, el debate sobre la emoción humana Sí. se centra en una discusión teórica entre los que opinan, como lo acabas de decir tú, Sí. que es el rostro, Sí. los gestos del rostro los que tienen la clave. Sí. Y tú estás volviéndote reduccionista en este caso, estás reduciendo la emoción a un movimiento de músculos del rostro. Sí. No, pero bueno, ok, está bien. Sí. Se me hace que estás Sí. siendo muy reduccionista en ese sentido. Y los que opinan que el aparato afectivo humano se mueve de otra manera, en donde el rostro es un componente. Sí. Pero hay una crítica, especialmente al autor que deriva de los rostros humanos universales de la emoción, deriva que existen 6 emociones básicas que son comunes a todas las razas humanas y a lo largo de toda la historia. Este es un programa de Darwin, de hecho, de su libro La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, en donde él consideró que los rostros tienen la clave Sí. para la... Ahora, el propio Darwin, que era un genio, no trató de decir que eso es la emoción, ni ese es el único manifestación posible. De hecho, hay un libro en la actualidad que hace la contrapartida de esa posición, en donde dice que no todo lo que se expresa en el rostro son emociones, que hay muchas emociones que no se expresan en el rostro, hay actores que pueden fingir la emoción en el rostro y sin tenerla, etcétera. Sí. No hay una identidad entre emoción y gesto, no la hay. Sí. Como no la hay, y tú mismo Sí. lo dirías entre cerebro Sí, y ninguna bueno, cosa. entonces no hay tal identidad. Ahora, es un componente importantísimo de la comunicación humana de las emociones, sin duda alguna, sí. pero la emoción no es el rostro. Ya. Bueno, yo matizaría también eso que estás diciendo. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Hemos tenido una conversación ilustrativa, me parece que fructífera, en donde se han aireado puntos de vista distintos sobre temas que son de interés tanto para el filósofo como para el científico trabajando en estas áreas de neurociencias y psicología. ¿Quisieras tú terminar con alguna reflexión general, decir algo como mensaje último de Sí. lo que hemos estado diciendo? Sí, bueno, yo tengo la impresión de que estamos tratando el problema que me ha ocupado toda la vida, que es el problema de la relación, hasta la palabra es difícil, entre lo mental y lo físico. Sí. Yo tengo la impresión de que estamos optimistamente en el albor, no de resolver el problema, pero sí de una nueva era para solventarlo, y es una era que yo le llamaría psicofísica, donde vamos a tratar de establecer algún tipo de correlaciones fuertes entre una cosa y otra, y que el acceso a esto tiene que ocupar a gentes de filosofía de la mente, gentes del comportamiento, gentes de las neurociencias y demás, y que estamos en un momento sumamente interesante al respecto. Bueno, con este optimista punto de vista le damos término a esta sesión y los esperamos para nuestro próximo programa. Muchas gracias.
cuyo sistema nervioso y su vida cerebral está perfectamente en orden. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a tomar el Quijote. El Quijote me parece a mí el loco perfecto. ¿Por qué? Es un individuo que tiene un sistema de creencias armado, consistente, pero que es inmune a la realidad. Es decir, el Quijote llega y ve a una venta, a una fonda, y ve colgados unas bolsas de vino, de cuero, cree que son gigantes, acuchilla, todo eso destruye, todo hace un desastre, llegan ahí y le dicen, ¿pero qué no ves lo que estás viendo? Y el tipo responde, no, es que a ustedes los engañó el mago, no sé qué, y ustedes no ven. Bueno, pero es que mira, ya te demostré que no hay mago. No, es que lo que pasa es que ustedes están bajo los... Y no hay manera de refutarlo. A mí me parece que la locura es, en este sentido, un sistema de creencias que no puede ser confrontado con la realidad. Y el sujeto vive su mundo interno, por así decirlo, independientemente de lo que esté pasando. Y ese sujeto puede tener un sistema nervioso perfecto y puede tener una vida cerebral perfecta, y tú disecas al Quijote y no encuentras ningún problema. Entonces, ¿qué relación hay entre el cerebro y la locura o la psique? ¿Qué tiene que ver eso con el cerebro? Bueno, pues esta es una pregunta de trasfondo histórico y filosófico muy importante. Depende un poco de con quién se hable. Para una gente entrenada, con un profesor de neuropsiquiatría, discípulo de Cajal, de la escuela europea y demás, la locura debe tener un fundamento cerebral. Yo creo que hoy día esta vieja discusión sobre qué es lo que pesa más en la mente en general y en los trastornos mentales en particular, si lo biológico, cerebral, o lo cultural, social y demás, es una cosa relativamente rebasada. Yo creo que los dos factores intervienen de una manera muy clara. Hay bastante evidencia de que el sistema biológico, el sistema cerebral, está dañado. Hay un terreno propicio que consiste en la falta de establecimiento de ciertas conexiones, o en el problema de la neurotransmisión, de los neurotransmisores y demás en el cerebro, que da la pauta para que el sujeto que está en condiciones vitales y demás determinadas desarrolle alteraciones de comportamiento y alteraciones mentales. Pero, digamos, yo puedo imaginar a un sujeto que presenta todas las manifestaciones, los síntomas de la psicosis. Tan seguro. Me dicen a mí que soy el filósofo de los neurocientíficos y el neurocientífico de los filósofos. Es decir, están estas dos áreas de la filosofía y las neurociencias. Sí. Cada una tiene su trinchera y sus formas de trabajo, su metodología. Sí. Y yo de alguna manera trato de tener un pie en una y otro en otra, aunque se me desconyunta un poco las caderas porque están muy lejos. No lo dudo. Pero bueno, déjame abordar el tema, uno de los temas que tú has mencionado, que me parecen particularmente interesantes. Hablaste de psiquiatría. Visto desde fuera, la psiquiatría es un estudio médico de desórdenes de conducta, de personalidad, y obviamente es el estudio del cerebro que tiene en conexión con esta clase de manifestaciones corpóreas. ¿Tú cómo definirías la locura? Si hay alguna definición. La locura es un término popular que técnicamente en la especialidad de psiquiatría se conoce con el término genérico de psicosis. Sí. La psicosis en forma genérica es una alteración de las funciones mentales que ponen al individuo, digamos, fuera del contacto con la realidad. Hay alteraciones en la percepción, en el juicio, en el pensamiento, en el comportamiento, en las emociones y demás, que se quitan la adecuación del sujeto con su medio ambiente social. En psiquiatría clínica
pero después me moví hacia el campus, hacia la ciudad universitaria para hacer neurociencias, y a partir de entonces, 1967, cuando me recibí, soy investigador de la UNAM, y he trabajado pues neurociencias, psicofisiología, conducta animal, y últimamente he estado abocado al problema de la conciencia, sus bases neurobiológicas, su acceso metodológico, cómo se puede acceder a estudiar la conciencia. Y tengo dos áreas grandes de interés, una que es más teórica, que tiene que ver sobre el problema mente-cuerpo, sobre las bases filosóficas de una posible neurociencia de lo mental o de lo conductual, y otra más empírica, más de trabajo de laboratorio, que tiene que ver sobre las emociones, sobre las bases cerebrales de ciertas emociones complejas, como las emociones de la música o las emociones morales. Y bueno, pues trato de dividir mi tiempo en estas dos áreas. Esto que tú llamabas investigación teórica, quizá la podríamos calificar de especulativa más que teórica. Estas reflexiones sí, limítrofes entre las disciplinas estrictamente científicas como las neurociencias y las interpretaciones filosóficas del trabajo realizado en estas áreas. Bueno, la palabra especulativa me suena a la bolsa, ¿no? Entonces no estoy... ¿Qué tal? Bienvenidos a lo que es nuestro tercer programa de esta nueva serie, una mirada filosófica sobre la ciencia, una serie hecha en colaboración por el Instituto de Investigaciones Filosóficas y la CUAED, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. En esta ocasión, la verdad es un orgullo y un gusto tener con nosotros al doctor José Luis Díaz, un destacado científico, y yo creo que lo mejor para entrar ya rápidamente en nuestros temas es cederle la palabra, presentarlo, cederle la palabra y preguntarle, José Luis, dinos en dos minutos el trasfondo de tu formación, tu trayectoria y cuáles son los temas en los que en la actualidad estás trabajando. Con mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues soy médico de formación de aquí de la UNAM. Empecé a trabajar con un profesor que fue del exilio español, profesor Dionisio Nieto.